Dentro de la cinta de opciones hacemos un clic en la pestaña Insertar y tenemos el grupo Tablas. Haciendo un clic sobre el icono Tablas, vamos a la última opción y podemos ingresar automáticamente una tabla prediseñada. Cuando encontramos una que pueda resultarnos útil, simplemente hacemos un clic sobre la vista. Una vez ingresada la tabla, vemos que en la parte superior de nuestro documento ha aparecido la herramienta de contexto, herramientas de tabla. Si hemos olvidado antes de ingresar la tabla dejar un párrafo libre para poder escribir algo, no es ningún problema, simplemente hacemos un clic en la primera celda, luego presionamos la tecla Inicio y a continuación la tecla Entrar. De esta manera hemos generado un nuevo párrafo anterior a la tabla. Repetimos, es importante que el cursor esté ubicado al comienzo de la celda. Si estuviera ubicado en cualquier otra posición y presionamos Entrar, generamos un nuevo párrafo dentro de la celda, es decir, presionamos la tecla Inicio y luego Entrar. De esta manera hemos generado un nuevo párrafo. Si necesitamos más, a partir de este momento generamos nuevos párrafos. Si volvemos a la primera celda, presionamos Inicio y presionamos la tecla Entrar, se genera dentro de la celda un nuevo párrafo. Esto se debe a que delante de la tabla ya existen párrafos. Si no deseamos utilizar esta tabla, simplemente hacemos un clic sobre el símbolo que indica la tabla, luego presionamos la tecla Shift y suprimimos. Vamos nuevamente a la pestaña Insertar, hacemos un clic en Tablas y esta vez desplazamos el mouse sobre la primera opción y podemos de esta manera definir la tabla del tamaño que mejor nos parezca, en este caso 5 columnas por 5 filas. Presionamos la tecla izquierda del mouse y de esta manera hemos generado una tabla que ocupa todo el ancho disponible en nuestra hoja de trabajo. Una vez generada la tabla, la activamos haciendo un clic en cualquiera de sus celdas y aparece automáticamente en la parte superior nuestra herramienta de contexto, que en este caso va a tener dos pestañas. Una diseño para trabajar con la tabla con distintos formatos y otra pestaña con el nombre de presentación donde podremos definir entre otras cosas cada una de las celdas, etc. Comencemos viendo la pestaña diseño. Dentro del diseño podemos determinar si vamos a utilizar una primera columna con un encabezado, si vamos a tener varias bandas en las columnas, etc. También tenemos los distintos estilos de tabla. Lo interesante de los estilos es que arrastrando el mouse sobre los ejemplos que nos ofrecen los estilos de tabla, vemos cómo se transforma nuestra tabla sin necesidad de tener que hacer ningún cambio. Haciendo un clic en la parte inferior, vemos el resto de las opciones que nos ofrece Word 2010 y de esta manera podemos buscar el estilo que sea más conveniente para nuestro trabajo. Haciendo un clic sobre el estilo elegido, se configura toda la tabla de acuerdo a ese estilo. Una vez elegido el estilo del formato, puedo marcar una fila completa y a través de las siguientes opciones puedo cambiar, por ejemplo, el sombreado de la primera fila o puedo hacer algún tipo de cambios en cuanto a los bordes. Haciendo un clic nuevamente en la tabla, activamos la herramienta de tablas. Vamos otra vez dentro de estilos, podemos cambiar el estilo arrastrando el mouse sobre los distintos ejemplos o modificamos la tabla de acuerdo a alguna especificación propia que hayamos determinado o también podemos definir un nuevo estilo de tabla si sabemos exactamente qué características necesita nuestra tabla. Ahora podemos continuar escribiendo el encabezado de nuestra tabla. Por ejemplo, hacemos un clic en la primera celda donde vamos a escribir el nombre, ya que queremos crear una tabla de direcciones, el apellido, la dirección, el código postal y la ciudad donde vive la persona. Durante el trabajo, si vemos que no nos conviene el estilo de la letra, marcamos la fila, hacemos un clic en pestaña Inicio y podemos determinar un nuevo color de la fuente de nuestra tabla. Para movernos dentro de la tabla, podemos hacerlo con el mouse. También podemos hacerlo presionando la tecla tabulación y con esto avanzamos sobre cada una de las celdas. Si queremos retroceder con la tecla tabulación, debemos presionar la tecla Shift, mantenerla presionada y de esta forma regresamos a la celda anterior.
Podemos también navegar presionando las teclas con las flechas que indican hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Una vez terminado el encabezamiento, notamos que hemos olvidado una columna para la fecha de nacimiento. Ningún problema, hacemos un clic sobre una de las columnas. Vemos que el cursor del mouse ha cambiado con otra forma, presionamos la tecla izquierda, vamos a la herramienta de tablas, hacemos un clic en presentación y vamos a insertar una nueva fila o columna. En este caso, vamos a insertar una columna a la derecha de la columna que hemos marcado. Hacemos un clic en la celda superior y escribimos la fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento no tiene suficiente espacio para ser insertado dentro de esa celda y automáticamente Word actualiza la celda con el espacio necesario. Si vemos que hemos ingresado una columna en el lugar equivocado, no es ningún problema, no es necesario deshacerla. Arrastramos el mouse sobre la columna hasta que cambie el cursor en la forma anterior. Hacemos un clic con la izquierda. De esta manera está toda la columna marcada. Y ahora presionamos dentro de la columna marcada con la tecla izquierda del mouse y arrastramos la columna a la posición que nos parezca más conveniente. Por ejemplo, detrás de apellido. De esta forma hemos marcado la columna y la hemos transportado a otra posición. Hagamos un clic en la pestaña Inicio y vamos a desactivar la herramienta Mostrar todo para trabajar con más comodidad y ver cómo cambia la forma del cursor según la posición. Recién hemos visto que arrastrando el mouse con cuidado en la parte superior de la columna cambia la forma del cursor y de esta manera hacemos un clic y marcamos la columna. Lo mismo podemos hacer por fuera de la tabla para marcar una fila completa. Esta vez el cursor mantiene la forma normal y simplemente hacemos un clic y se marca toda la fila. Si queremos marcar una sola celda, debemos posicionar el cursor al comienzo de la celda, no en la parte exterior, sino al comienzo de la parte interior. Para cambiar el ancho de la columna, acercamos el mouse entre las dos columnas y cuando cambie el cursor y presente esta forma con dos flechas izquierda y derecha, presionamos la tecla izquierda y podemos arrastrar la línea para reducir una columna y por lo tanto ampliar la otra. Hemos olvidado escribir el O en fecha de nacimiento, hacemos un clic dentro de la celda, nos movemos con las teclas de flechas y escribimos finalmente la O. De esta manera podemos paulatinamente configurar nuestra tabla de acuerdo a las necesidades que tengamos en nuestra tabla. Si por error hemos activado toda la celda y movemos la línea, solo cambiará el tamaño de la celda donde está activada. Presionando la tecla Escape desaparece la marca y entonces ahora sí podemos volver a presionar sobre la línea y corregirla. Recuerda que si una de las celdas está marcada, vamos a cambiar solo el tamaño de esa celda. De esta manera podemos ir ingresando los nombres con los datos correspondientes que sean necesarios para nuestra tabla. Presionando la tecla Tabulaciones podemos avanzar en cada una de las celdas y una vez que hemos llegado al final, si presionamos nuevamente la tecla Tabulaciones, vamos a generar una nueva fila. De esta manera podemos completar nuestra tabla con la cantidad de filas y celdas que sea necesaria. ¿Qué sucede si queremos realizar una tabulación dentro de una celda? Hacemos un clic en la primera celda, presionamos Inicio para estar al comienzo de la celda. Si presionamos la tecla Tabulaciones, pasamos a la siguiente celda. Shift, Tabulaciones, regresamos. Para generar una tabulación dentro de la celda, debemos presionar la tecla Control y mantenerla presionada y luego presionar Tabulaciones. De esta manera, dentro de la celda se va a generar una tabulación. Volvemos a activar la herramienta Mostrar formatos y vemos que efectivamente se ha generado una tabulación dentro de la celda. También podemos generar una tabulación haciendo un clic sobre la regla que está ubicada en la parte superior del documento. Si no estuviera visualizada la regla en la parte superior del documento, hacemos un clic en la pestaña Vista y activamos la regla. Para poder suprimir una columna o una fila, marcamos, por ejemplo, la columna que queremos suprimir y presionamos la tecla Suprimir. Vemos que no ha suprimido la columna, sino simplemente el contenido.
Presionamos Control y Z para volver a tener todo el control. Y ahora, antes de suprimir, presionamos la tecla Shift, la mantenemos presionada y luego presionamos la tecla Suprimir. De esta manera sí hemos borrado una columna. En forma análoga borramos una o varias filas dentro de nuestra tabla, presionando la tecla Shift y luego Suprimir. Otra alternativa para crear una tabla es utilizar la herramienta Dibujar tabla. Para ello hacemos un clic en Tabla, hacemos un clic en Dibujar tabla y aparece un lápiz que me permite dibujar la tabla presionando la tecla izquierda del mouse y arrastrando sobre el documento. Aparecen nuevamente las herramientas de tabla con la herramienta Dibujar tabla activada. De esta manera puedo ir generando las celdas que me parezcan más convenientes para mi trabajo. Si vemos que hemos cometido un error y queremos borrar uno de los bordes, simplemente dentro del grupo Dibujar bordes hacemos un clic en Borrador y de esta manera podemos borrar las líneas que no son necesarias. Este borrador también funciona en las otras tablas donde ya hemos trabajado. Presionando la tecla Control Z podemos recuperar lo que hemos deshecho. Para desactivar el borrador volvemos a hacer un clic en Borrador. Si queremos seguir trabajando con nuestra tabla, hacemos un clic nuevamente en Dibujar tabla y de esta manera, de una forma cómoda y práctica, podemos generar celdas de distintos tipos. Una vez terminado el trabajo, si no deseamos utilizar esta tabla, simplemente hacemos un clic en el símbolo superior izquierdo, presionamos la tecla Shift, Suprimir y de esta manera hemos deshecho la tabla que hemos dibujado. En este vídeo le hemos mostrado cómo generar tablas desde distintas herramientas y configurarlas de acuerdo a nuestras necesidades.